Libro de Jueces capítulo 6, versículo 1. Libro de Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de su tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban nada para comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían como sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta aquí, ¿te imaginas esa situación? ¿Puedes imaginar esa situación? El pueblo de Dios había sido desobediente ante los ojos de Dios. Y la consecuencia de ser desobediente a Dios era que todo lo que ellos querían construir, todo lo que ellos querían edificar, que todo lo que ellos querían avanzar, les era robado inmediatamente. Esta es la vida del hombre. Dice la Biblia que el hombre es como la hierba del campo, es como la flor del campo. Hoy está, pero viene el viento y desaparece y no queda ni rastro de ella. Ese es el hombre sin Dios. Todo lo que nosotros intentamos construir, todo lo que nosotros intentamos edificar, según nuestra propia fuerza, según nuestro propio criterio, según nuestra propia sabiduría humana, hoy está, pero mañana no está. Tú puedes ver cómo las grandes obras de ingeniería se alzan en muchas ciudades, grandes edificios, grandes monumentos, pero de la noche a la mañana viene un terremoto, una catástrofe natural y es derribado en cuestión de minutos. Así es nuestra vida sin Dios. Cuando desobedecemos a Dios, cuando caminamos lejos del plan de Dios, fuera del propósito de Dios, ¿quién puede controlar su vida? ¿Quién puede hacer que lo que construye prevalezca? ¿Cuánta gente está intentando sostener su matrimonio y no puede? Salvar el matrimonio y no puede. Salvar la vida de sus hijos y no puede. Intentar progresar, intentar ir más allá en la vida y no pueden. Todo lo que construyes de la noche a la mañana desaparece y tú no sabes ni cómo ha pasado. A veces lo que por años te ha costado construir, en cuestión de minutos desaparece. Dice Juan 10:10. Capítulo 10 de Juan habla de que el ladrón, el diablo, viene para robar, para matar y para destruir. Decíamos hace un rato en la lección del ABC que el plan de Dios es que nos vaya bien. El propósito de Dios es dar vida al ser humano, pero el enemigo vino para robar todo lo que el ser humano tiene. Cuando vivimos de espaldas a Dios, nos exponemos a que nos roben aquello que más amamos, lo más valioso que tenemos. Ellos eran el pueblo elegido por Dios, pero habían decidido caminar de espaldas a Dios y eso los hacía vulnerables. Eso les exponía a sus enemigos. Cuando caminas fuera de la bendición de Dios, estás expuesto a tus enemigos. Cuando caminas fuera del amparo de Dios, estás siendo expuesto a tus enemigos. Si te mueves de la sombra del omnipotente, quedas completamente desprotegido, quedas a merced del enemigo y el enemigo no tendrá piedad con tu vida. El diablo viene para matar, para destruir, para robar. Y eso es algo que te guste más o te guste menos, está escrito en la palabra, es una realidad, es un principio. El pueblo de Dios tenían un plan de parte de Dios. Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Él no te creó para que vivas constantemente arrastrándote en el suelo, sufriendo y pasando necesidad. Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Dios tiene un propósito, un proyecto hermoso para ti. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Pero si quieres vivir dentro del plan de Dios, necesitas ponerte bajo el cuidado y bajo la protección de Dios. Y para eso es necesario que tu vida sea ordenada y regida bajo los principios, bajo los mandamientos de la palabra de Dios. Israel no vivía bajo los parámetros de Dios y eso le hacía vulnerable a sus enemigos. Por más que querían progresar, cuando pensaban que estaban tranquilos, cuando pensaban que de pronto estaba todo bajo control, de donde menos esperaban y en el momento en que ellos menos imaginaban, el enemigo llegaba y robaba absolutamente todo lo que ellos tenían. Por 7 años.
por 7 años. Ahora te pregunto, ante esta realidad, ¿cómo es que nosotros reaccionamos? ¿De qué forma nosotros reaccionamos cuando nos sentimos así? Porque seguro que hay personas en este lugar que me dicen, pastor, yo me siento así. Yo siento que cuando parece que estoy levantando cabeza, parece que las cosas van un poquito mejor, ¡buah!, me viene una por otro lado. Cuando pienso que eso está solucionado, por otro lado. Y esto es un no parar. Esto es un sin vivir. Cuando no es una cosa, es otra. Y siento que cuando pienso que está todo construido, que está todo en orden, de pronto siento que todo se empieza a tambalear. ¿Cómo reaccionamos ante esa situación? La Biblia nos enseña un poquito más adelante que los hijos de Israel clamaron a Dios. ¿Pidieron ayuda a quién? A Dios. Después, escucha, después de 7 años, llegaron a la conclusión de que no podían hacer nada. Ni alarma de seguridad, ni escondites, nada. Ninguna de las estrategias que ellos habían inventado o preparado para protegerse de sus enemigos funcionaba. Dice la Biblia que se hacían cuevas en los montes, cavernas, lugares fortificados para esconderse. Vivían escondidos de sus enemigos. La situación de opresión les había llevado a un punto de temor, donde ellos, lejos de enfrentar los problemas, se escondían de los problemas. Habían llegado a un punto donde de pronto habían evitado el conflicto y vivían escondidos, vivían atemorizados. Pero no importaba las cuevas que ellos excavasen en la roca, aún así los enemigos les seguían encontrando. No importaba que escondiesen la comida, los enemigos seguían encontrando esa comida. Se dieron cuenta después de 7 años que no podían hacer absolutamente nada para ser libres de esos enemigos que le estaban robando constantemente. Porque si Madián te quiere robar, te va a robar. No importa lo inteligente que seas, no importa lo que sepas de la vida, no importa si tienes muchos amigos, no importa lo que tú creas, no importa si tú crees que tienes el mejor sistema de seguridad, ni cámara de vigilancia, ni sensores de movimiento. Si te quieren robar, te roban. Ahora, después de 7 años se dieron cuenta de que necesitaban ayuda de alguien más grande. Después de 7 años dijeron, hey, ¿y si pedimos ayuda a Dios? ¿Y si realmente hacemos un alto en el camino y nos damos cuenta de que somos el pueblo elegido por Dios? Si somos el pueblo escogido por Dios, ¿será que Dios quiere que vivamos en esta situación? ¿Será que Dios quiere que yo continúe en esta situación? ¿Será que Dios quiere o Dios desea permitir que constantemente yo esté en este momento? ¿Será que Dios me está lanzando un mensaje? Y de alguna forma, después de 7 años, ellos llegaron a la conclusión de que sin Dios no pueden avanzar, de que necesitaban ayuda. Y ahí dice la Biblia que ellos clamaron a Dios, pidieron ayuda a Dios. Y dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor por causa de los madianitas, el Señor envió a ellos, a los hijos de Israel, un varón, un profeta. Y el profeta les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. En otras palabras, ¿qué Dios les está diciendo? ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Yo ya os di libertad en el pasado. Yo soy el Dios que os ha librado. Yo soy el Dios que te libro de tus enemigos. Esto no es nuevo. Mi poder no se ha cortado. Yo sigo librando. Yo sigo venciendo batallas todavía. Yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Y cuando tú pides ayuda a Dios, Dios se revela como el Dios que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él venció la muerte. Él es el victorioso, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Yo no sé si alguien cree lo que estoy diciendo en esta mañana. Y Dios está poniendo bien claro cuál es su identidad frente a la necesidad que tiene el pueblo de Israel. Ellos se habían olvidado quién era Dios. ¿Quién es Dios para ti actualmente? Después de 700 problemas, ¿quién sigue siendo Dios para ti? Porque algunos cambian su imagen de Dios después de una gran temporada de pruebas. Una gran etapa de problemas, una gran etapa de circunstancias acaba distorsionando o puede acabar distorsionando nuestra imagen de Dios.
Y podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no tiene nada con nosotros, que de alguna forma hemos cerrado el cielo sobre nuestras vidas, que Dios no quiere hacer nada conmigo, que Dios no me puede ayudar, que mi problema es demasiado grande. Y cuando ellos se atreven a pedir ayuda a Dios, Dios les recuerda. Lo primero que hace Dios es recordarles quién es Él. Ellos se acercan a Dios creyendo que Dios puede hacer algo en sus vidas, y automáticamente es como si fuese una conversación entre el pueblo y Dios diciéndole: por supuesto que sí, yo ya lo he hecho antes, yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te libré de la mano de Faraón, yo te quité la condición de esclavo, yo te hice una nación libre, yo te entregué una tierra, yo te di promesas y las he cumplido. Ese es Dios. Pero a veces lo olvidamos cuando vivimos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de temor. Porque el enemigo viene y mete temor en el corazón, mete miedo en el corazón. Y el miedo distorsiona nuestra imagen de Dios. El miedo nos hace creer que el problema, que la dificultad es más grande que nuestro Dios. Entonces Dios tiene que recordarnos aquellos momentos del pasado donde vimos gigantes delante de nosotros que cayeron por el poder de Dios. Tus peores momentos del pasado también eran gigantes invencibles, pero te atreviste a creerle a Dios. En aquel momento era lo más imposible, en aquel momento era el enemigo más peligroso, pero le creíste a Dios y Dios te dio victoria por encima de tus enemigos. Por eso, si Dios pudo con el gigante del pasado, puede con el gigante del presente y puede con el gigante del futuro. Por eso les dice en el versículo 6: yo os dije, yo soy, este es Dios hablando a tu vida, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Cuál era el problema? Ellos temían a sus enemigos. El temor nos paraliza, el temor nos condiciona, el temor nos encierra, el temor nos impide avanzar. El temor roba milagros en nuestra vida. El temor hace que seamos todo lo contrario a lo que Dios quiere que seamos. El temor impide disfrutar de las promesas de Dios. Ellos temían a los dioses de los amorreos. Ellos temían a los dioses de las naciones vecinas. Ellos pensaban que sus enemigos eran más fuertes que su Dios. Hasta que en un momento se atrevieron a creer que Dios podía más. Y esa palabra les viene dada al pueblo por parte del profeta. Pero ahora nota algo muy interesante. Esa palabra es un llamado de Dios a todo el pueblo. En ningún momento vas a ver aquí que el profeta reunió a 2 o 3, a 1 o 2 y les dio esta palabra. Porque todos escuchamos esta verdad, todos escuchamos este principio. Y todos decimos amén, Dios es más grande que mis problemas, Dios es más grande que mis circunstancias. Todo el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios diciendo: hey, yo soy más grande que cualquier problema, soy más grande que cualquier circunstancia, yo te he dado victoria en el pasado sobre todos tus enemigos, yo soy el Dios que te salva, el Dios que te rescata. Pero la pregunta es: ¿cuánta gente se alzó creyendo verdaderamente esa palabra? ¿Cuánta gente se alza realmente para creer esa palabra? ¿Y cuántos de los que estamos en este lugar caminamos realmente en esa verdad y en ese poder y en esa victoria que Dios nos ha dado? Porque a veces el enemigo y las circunstancias necesitan muy poquitas cosas para robarnos el gozo. No pensemos solamente en el ámbito de lo material, que Dios me roba, que de pronto los enemigos me roban el dinero. No, pensemos en las cuestiones que perdemos de forma muy fácil. Hay gente que es despistada, deja la cartera en cualquier lado o deja las llaves del coche en cualquier lado, ¿verdad? ¿Conoces a gente así? Yo conozco. ¿Dónde está? A mí me pasa muy a menudo. Dejo algo en un sitio, pero 2 minutos, no el día siguiente, 2 minutos después, digo: ¿dónde he dejado esto? ¿Dónde lo he puesto? Y si para colmo tu mujer te lo cambia de sitio, pues ya ni. Yo había dejado esta llave aquí, pero no son su sitio. Pero pues para mí sí que son su sitio, déjalas. Pero con cuánta facilidad el enemigo nos roba cosas como el gozo. Sales de un domingo de bendición donde Dios te habla, Dios te ministra,
Sales de vivir un milagro o de pronto en tu vida ves la mano de Dios, Dios hace algo maravilloso en tu vida y pasa un mínimo problema, una mínima circunstancia, una palabra, un gesto, algo que de pronto te descoloca y pierdes el gozo instantáneamente. Y te roban el gozo. Entonces sí sabemos que Dios es más fuerte que el problema que viene por delante, pero dejamos que ese problema nos quite aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y Dios nos bendice tanto, Dios nos cuida, Dios siempre está pendiente de nosotros, pero a veces vivimos como si los problemas fuesen más grandes que nuestro Dios. Hay gente que vive martirizada, ve al diablo en todas partes. Ve al diablo en todo el mundo. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. O sea, no eres tan importante como para el diablo estar todo el tiempo pendiente de ti. Estoy hablando con una hermana y hablaba con una hermana otro día y me decía, no, porque tengo un conocido que todos los días, o algo así más o menos, todos los días, día también, el diablo se le aparece en su casa, no sé, por ahí, se le aparece y va a atacarle. Y yo digo, jolines, pues sí que eres importante, porque el diablo no es omnisciente. O sea, él no puede estar en todos los sitios a la vez. O sea, que de 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, fíjate tú, el diablo se va por ti solamente. Hay gente que ve al diablo en todos lados, y el diablo, y viven atemorizados, y viven con miedo. ¡Ay, la crisis! ¡Ay, el trabajo! ¡Ay, mi jefe! ¡Ay, mi mujer! Mi mujer! ¡Ay, la vecina! ¡Ay, esto, lo otro! ¡Ta! Y viven con miedo alrededor. Y entonces tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos ha llamado, un Dios que nos protege, un Dios que nos ha escogido, un Dios que nos ama, un Dios que es Padre, pero vivimos como si otras cosas fuesen mucho más fuertes que nuestro Dios. Y eso no tiene lógica. No es coherente a veces nuestro pensamiento o lo que realmente hemos aprendido con nuestra manera de vivir. Israel no se levanta hasta que Dios de pronto tiene que buscar a alguien que realmente esté dispuesto a ir un poco más allá. Y tiene que buscar a alguien que esté dispuesto a enfrentar y a cortar radicalmente con esta situación. ¿Encontrará Dios a alguien en este lugar que esté dispuesto a plantar cara a los problemas y a decir, yo tengo un Dios más grande? Versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Dios va a buscar a alguien que nos sirva de modelo para poder enseñarnos cómo batallar y cómo luchar contra nuestros enemigos, escoge un hombre llamado Gedeón. Ahora, el nombre Gedeón significa destructor. Destructor, hombre de guerra. Si tú te llamases Gedeón, es un nombre que mola, ¿verdad? ¿Te imaginas? Destructor, es como Demolition Man o algo así. Esa es la versión, para que veas que no hay nada inventado. Demolition Man es Gedeón en la Biblia, es algo así. Es destructor. Cuando tú ves a Gedeón, Dios está buscando. ¿Y dónde encuentra a Gedeón? Lo encuentra metido en el lagar. El lagar era una cueva donde se prensaba el vino, donde se almacenaba, era una bodega escondida bajo tierra, una cueva. Y ahí dice la Biblia que él estaba con el trigo. Y lo que estaba haciendo era airear el trigo. Tú sabes que para separar el trigo de la paja se hace a campo abierto, se coge con la hoz, no, con eso, ¿vale? Exactamente con eso. Se coge y se lanza al aire y entonces el propio viento separa lo que es la paja del trigo. Ahora, ¿tú te imaginas estar realizando esa labor en un lugar cerrado?
Los amigos que se están poniendo mal porque ya se acerca la primavera con el asma ni entran ahí. Porque esta es la época en la que ya empezamos con las alergias, que si la floración del pino y todas estas cuestiones, andan todos con la nariz roja y los ojos llorosos. No es que los toque el Espíritu Santo, es la alergia. Pero tú imagínate estar haciendo eso dentro de un lugar cerrado, te mueres. Pero ¿por qué estaba Gedeón en un lugar cerrado? Porque tenía miedo de sus enemigos. Estaba tratando de esconder el grano de sus enemigos. Tenía miedo de enfrentarse a Madián. ¿Por qué? Porque Madián le había robado muchas veces. Y le habían robado tantas veces que dijo, voy a intentar esconderme para que no me encuentren. Y si me quedo con un puñadito de grano que voy a dormir debajo del colchón, nadie me lo va a quitar. Muerto de miedo. No se atrevía a salir de la cueva, no se atrevía a ir más allá. ¿Por qué no lo hacía en campo abierto? Porque tenía miedo de sus enemigos. Y hay cristianos que no toman más decisiones con Dios de comprometerse porque tienen miedo a las pruebas, miedo a las dificultades, miedo a las guerras, miedo a las batallas. Entonces yo me quedo en casa, yo mejor no hago nada, no voy a hacer que el diablo se moleste conmigo. Y ¿sabes una cosa? Te iba a decir algo, hagas algo o no hagas nada, el diablo ya está molesto contigo. Si tú piensas que Él te va a tener más misericordia por no evangelizar, por no servir y por no hacer nada, te equivocas, te va a reventar igual. Y no puedes vivir toda la vida atemorizado por tus enemigos. Y si voy y pido perdón y no me perdonan, y si de pronto soy fiel con mis diezmos y mis ofrendas y de pronto no tengo para llevar a fin de mes, y si de pronto sirvo y me equivoco y no lo hago bien, y entonces el temor vive condicionando tu vida y nunca tomas decisiones para avanzar y vives tu vida recluido en una cueva intentando que lo poquito que tienes nadie te lo robe, intentando retener, intentando guardar, escondido. Ahora, lo más irónico de esta historia es que el que hace eso se llama destructor. El destructor, el guerrero, el demolition man, el número 8 de los vengadores, está escondido en una cueva. Tiene una identidad que no se corresponde para nada con su forma de vivir. Es pueblo de Dios, es llamado por Dios. Hay un plan de Dios sobre su vida. Hay un llamado de Dios sobre él. Por cierto, Gedeón también significa guerrero poderoso, añádelo a la lista. Tiene más nombre de superhéroe, guerrero poderoso, ¿verdad? Que destructor, si mola más, guerrero poderoso. Tiene un llamado de Dios, tiene un plan de Dios sobre su vida. Dios quiere hacer algo con él. Pero el temor le tiene aprisionado en una identidad que no es la suya. El temor te cambia la identidad. El temor te roba la identidad. Y lo maravilloso es que cuando tú te acercas al Señor y Dios se acerca a tu vida, de pronto descubres quién eres realmente. Porque cuando se acerca el Señor a hablar con Gedeón y lo mira escondidito dentro de la cueva con el trigo, muerto de miedo. Yo creo que se le apareció así de golpe, porque si le entra por la puerta se esconde. Y su presentación es esta: el Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Era uno más que tenía temor. Era uno más que tenía temor. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Dios estaba viendo en Gedeón algo que Gedeón no podía ver. Dios estaba declarando algo sobre la vida de Gedeón y Gedeón todavía ni siquiera lo sabía. Dios estaba diciendo, tú eres realmente un varón esforzado y valiente. Tú eres un destructor, tú eres un guerrero, tú eres un victorioso, pero todavía no lo sabes. Porque la venda del miedo y la venda del temor te está condicionando. Tus miedos, tus temores te están impidiendo ver quién eres realmente para mí. Y uno hasta aquí puede decir, ¡guau! Si viene el Señor y a mí me dice eso, yo digo, amén. Amén. ¿Cómo me has llamado? Dímelo otra vez, Señor, otra vez.
que me gusta cómo suena en los labios de un ángel. Dímelo otra vez, varón esforzado y valiente. Oh. ¿Pero qué hace Gedeón? Gedeón se enfada con él. Se enfada con el ángel. O sea, lo primero, si yo veo un ángel, haría todo menos enfadarme con él. Haría todo menos enfadarme con él. Pero Gedeón está tan enfadado, tan molesto con la circunstancia. Él está enfadado y uno puede decir, hey, mira, pero qué mal educado que es Gedeón, que de pronto se enfada con el ángel. Porque dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y dice, ¿se está conmigo? ¿Que está conmigo? Lo de esforzado y valiente hablamos después. ¿Está conmigo? Si estuviese conmigo, ¿acaso los madianitas vendrían, nos robarían? Mira, todo un año trabajando y cuando menos te lo esperas viene y me pasa esto. Y empieza a relatarle todos los problemas que tiene. Y el ángel del Señor está mirando a Gedeón. Y uno puede decir, qué sinvergüenza Gedeón, qué maleducado, quejándose. Tiene una aparición angelical. Es un momento para quitarse los zapatos como Moisés. Sin embargo, Dios dice, ¡guau! Me encanta Gedeón. Porque Gedeón es auténtico. Gedeón es auténtico. Gedeón, me gusta lo que veo. Me gusta el carácter que tienes. Me gusta la fuerza que tienes. Solamente que está mal direccionada. Está mal enfocada. Otra cosa, Gedeón. No sabes quién eres, yo te voy a decir quién eres. Gedeón, no sabes lo que tienes. No sabes lo que tienes. Porque hasta ahora lo que tienes lo has estado utilizando mal. Pero si lo utilizas bien, esto que tienes, bien utilizado, con esto, tú vas a salvar a Israel. Cuando uno tiene un encuentro con Dios y uno se agarra de la mano del Señor, uno descubre quién es. Descubres la verdadera identidad. De pronto ves como Dios te ve realmente. No puedes seguir viviendo toda tu vida viéndote a ti mismo como te han visto los demás. La gente te va a llamar muchas cosas. Y tú no te puedes andar creyendo todo lo que la gente dice de ti, ni lo bueno ni lo malo. Uno dice, oh, amén, amén. Cuando la gente dice algo malo de mí, yo lo rechazo en el nombre de Jesús, rompo toda maldición en el nombre de Jesús. Pero cuando la gente dice cosas buenas de nosotros, bien que nos mola eso, ¿eh? Ah, eso es de Dios, habla por boca de Jehová profeta, bla, 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 bla. No, sí, porque dice la palabra del Señor, nadie tenga un concepto de sí mismo ni demasiado bajo ni demasiado alto, el concepto justo. ¿Cómo es la medida justa en la que yo me tengo que mirar? Como Dios me ve. El Espíritu Santo me va a hacer ver quién soy yo para Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te ayuda a entender tu relación con Dios, te ayuda a entender cómo Dios te ve como hijo y quién es Él como padre. Y ahí encuentras el punto de equilibrio. Ahí descubres que hay cosas que en tu vida ni siquiera tú sabías que existen, pero están ahí. Y de pronto te das cuenta de que toda tu vida la gente te ha dicho que eres un desastre, pero para Dios no eres un desastre. A lo mejor toda tu vida la gente te ha dicho que lo que haces no funciona, que no sabes hacer las cosas. Y de pronto Dios te dice, hey, tienes la habilidad. Tienes el talento, tienes la capacidad, pero lo has estado haciendo mal, yo te voy a enseñar. Entonces, mientras que la gente puede ver las cosas de una determinada manera, cuando te acercas a Dios descubres que Dios te enfoca en el plan. ¿Quién sabe? Tal vez Gedeón tenía un punto de inteligencia que otros no tenían. Un punto de estrategia que otros no tenían y él no lo sabía. En Gedeón, una persona que aparentemente es una persona llena de miedos, llena de temores, en esa persona está encerrado un libertador de Israel. Y él no lo sabía. ¿Cómo se ve él a sí mismo? Él lo responde en ese texto. Yo soy de la familia más pobre de Manasés. O sea, Manasés, la tribu de Manasés. Si me dices soy de la tribu de Judá, mola más. Soy de la tribu de Leví, de Manasés. Soy de la tribu de Manasés, de una familia pobre. O sea, mi padre, tú sabes que Israel tenía 12 príncipes, cada tribu tenía un príncipe. Mi padre ni es príncipe de Madián ni nada, de Manasés ni nada. Soy de la familia más pobre y de mis hermanos soy el más pequeño. Es decir, no soy la persona adecuada. Y Dios me viene a buscar a mí. Soy el más pequeño, soy un anónimo,
soy un don nadie, estoy escondido, encima estoy aireando el trigo solo, nadie me está ayudando. Encima la frustración de saber que me llamo guerrero poderoso, Iron Man, Demolition Man, destructor, y estoy haciendo todo lo contrario a lo que tendría que estar haciendo, porque estoy muerto de miedo. Me roban siempre, me quitan el bocadillo en el colegio, desde que era pequeño me robaban el desayuno en el colegio. ¿Que el Señor está contigo y eres tu fuerza y todas estas cuestiones? No. Así es como se ve Él. Sin embargo, cuando Dios lo ve, dice, tú vas a librar y vas a vencer a Madián como un solo hombre. Y entonces aquí entra en juego la fe, el si eres capaz o no de creer lo que Dios puede hacer contigo. A veces no es que no tengamos algo, es que lo que tenemos lo estamos utilizando mal. No siempre es que no tengamos oportunidades, es que las oportunidades no las estamos aprovechando. Quiero servir. Quiero hacer cosas para Dios. Es la de gente que a mí me dice, pastor, quiero servir, cuente conmigo, quiero servir. Y hacemos convocatorias para hacer cosas. Y los últimos que aparecen son ellos. No es que no tengas oportunidades, hermano, las tienes, pero no las aprovechas. Estás esperando la oportunidad de tu vida. Agárrate, espérate sentado. Porque ya ha pasado 20 veces por delante de ti. No es que no tengas finanzas, es que tus finanzas las estás utilizando mal. No es que no tengas dones, tienes dones, pero los estás empleando mal. No es que no tengas tiempo, es que tu tiempo lo empleas mal. No es que no tengas amigos, es que los amigos que tienes no los cuidas. Entonces a veces no es una cuestión de no tener, a veces es una cuestión de no saber utilizar bien, de no direccionar bien. Una de las cosas que siempre decimos y que siempre podemos ver es que las cosas en las cuales realmente estamos muy interesados son aquellas cosas en las que nosotros ponemos realmente mucha atención. Y esa fuerza que es desprendida delante del ángel por parte de Gedeón, ese celo que él manifiesta, el ángel está así, y lejos de ofenderse, lejos de molestarse, Dios le dice, vete con esta tu fuerza, si estás cabreado, no te cabrees conmigo, cabréate con los madianitas. Si el enfado que a veces manifestamos hacia los hermanos, hacia el que no me cae bien, hacia el que me ofende, hacia el que no, lo que no entiendo, si eso lo utilizásemos, lo canalizásemos hacia el enemigo y hacia el pecado, las cosas serían muy diferentes. No te enfades con la gente. Enfádate realmente con quien te tienes que enfadar. Direcciona bien tus fuerzas. 6:25, después de recibir ese llamado de parte de Dios, Gedeón. Primer paso o primer momento para entender de un ungido de Dios es visión. La visión correcta. Número 2, importante, unción. Capítulo 6, versículo 25. Aconteció que esa misma noche, le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová. Di conmigo, edificar altar al Señor. En la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando y averiguando, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar a Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros, pelearéis vosotros en nombre de Baal?
¿Defenderéis vosotros la causa de Baal? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si Baal es un dios, que Baal pelee por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, el que pelea o el que contiende contra Baal, por cuanto derribó su altar. Hasta aquí. Tremendo. Lo primero que Dios le dice: ya tienes una visión correcta de ti mismo. Si yo te voy a escoger, si tú vas a tomar victoria sobre tus enemigos, es importante que entiendas que el Espíritu de Dios debe de estar sobre tu vida. Tienes que empezar a derribar altares. Si yo soy tu Dios, todo el lugar en tu corazón debe de estar ocupado por mí. Y entonces Dios le encomienda a Gedeón que comience a derribar los altares a otros dioses. Ahora, Gedeón todavía no ha sido totalmente convencido, sino que todavía hay temor en su corazón. Aún hay temores en su corazón. Sin embargo, te das cuenta de que no se deja mover por el temor. Ha habido un cambio en la actitud de Gedeón. Ha habido un cambio en las acciones de Gedeón. En un primer momento el temor dominaba a Gedeón y por eso Gedeón estaba metido en una cueva. Pero una vez que tiene un encuentro con Dios, aunque hay temor en su corazón, es obediente a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que nosotros tenemos que hacer solamente por obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a Dios al final acaba echando fuera el temor. Aquellos que dicen: no, yo le creo a Dios fielmente, total, yo nunca tengo dudas, yo nunca me cuestiono. No, todos nos cuestionamos cosas, ¿eh? Tomar decisiones y creerle a Dios no es tan sencillo como parece. Hay situaciones en las que el temor entra en tu corazón. Porque ves circunstancias y dices: bueno, ¿y cómo va a ser esto? Y el temor está ahí. Y Dios le dice a Gedeón: mira, vas a ir y vas a derribar el altar a Baal. Escucha, el altar a Baal era el lugar donde todo el pueblo sacrificaba al ídolo. Y al lado hay una imagen de Asera, otra diosa, otro demonio. Y vas a destruir las dos imágenes, los dos altares los vas a destruir. Y entonces Gedeón se queda pensando, comienza a analizar la situación, a barajar los pros, los contras, a hacer un análisis de las circunstancias. Y dice: me encuentro en un dilema, porque si derribo los altares, me van a linchar. Me van a linchar. Es decir, si derribo, es algo matemático. Yo estoy destruyendo sus altares, sí o sí, humanamente hablando. En el plano de lo natural hay una consecuencia inmediata que yo voy a sufrir. Y eso, ver esa realidad, genera temor en el corazón de Gedeón. Y cuando recibimos una instrucción de parte de Dios y somos llevados de parte del Señor para tomar decisiones importantes en nuestra vida, a veces nos vamos a ver con esa tesitura en la que humanamente uno calcula las probabilidades. Si hago esto, yo estoy seguro que va a pasar esto. Y eso mete miedo en el corazón. Porque calculamos el futuro en base a lo que nosotros vemos o nosotros sentimos. Pero cuando decidimos caminar en la voluntad de Dios, tenemos que caminar en base a lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que te va a ir bien, te va a ir bien. Así que desarrolla una estrategia. Dice: bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer de noche para minimizar los riesgos. Entonces de noche toma a 10 hombres. Por si preguntan quién ha sido, estos 10 venían conmigo. Y los implica. Y derriban, les tomó tiempo, tenían que tomar 2 bueyes, con los 2 bueyes arrastrar la imagen, tirarla al suelo, reventarla, cortar la imagen de madera de la diosa Asera, que no era una imagen así chiquitita, era una estatua en condiciones, cortarla, quemar. Con la madera de la estatua tenían que quemar la carne, hacer una barbacoa por la noche, la fiesta que se montaron esa noche, imagínate tú. Y cuando se levantan todos por la mañana encuentran el altar derribado. Alguien ha usado la imagen para hacer una candela. Los huesos del buey tirados por ahí. Y todo el mundo pregunta: ¿quién llegó tarde a casa ayer por la noche? Y empiezan a inquirir, empiezan a averiguar. ¿Y a quién van? Van a preguntar a aquellas personas que siempre saben todo de todos. ¿Tú sabes que en todo pueblo siempre hay gente que se entera de todo? Y dice: no, yo me entero, a mí me vienen las cosas. Me vienen solas. Eso es materia para otra predicación. Y hasta el final averiguan qué es Gedeón. Y el padre de Gedeón es muy sabio. Porque rápidamente el pueblo quiere linchar a Gedeón. Y él dice: no, vamos a resolver esto de una manera muy sabia. Y la mano de Dios protegiendo la vida de Gedeón. Y bueno, si realmente el ofendido ha sido Baal y los dioses, que sean los dioses
los que peleen contra Gedeón. Y Dios le da una lección magistral a Gedeón. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hemos leído en los versículos primeros de este texto, que el pueblo de Israel temían a los dioses de los amorreos. ¿Quiénes eran los dioses de los amorreos? Baal y Asera. Y Dios les demostró con un solo hombre que están hechos de piedra, de barro, de madera, que no tienen ningún poder, que no tienen oídos para oír, que no tienen vista para ver, que son simplemente trozos de piedra, que no tienen ningún poder frente al Creador del cielo y de la tierra, frente al Dios Todopoderoso, el único y verdadero Dios. Y cuando tú le crees a Dios te das cuenta de que tus enemigos son como barro, son como piedra, son como madera, y que Dios es mucho más poderoso que ellos. Y cuando tú ves eso, el temor se disipa de tu corazón. Pero para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, primero tienes que derribar altares. Una persona que es llamada por Dios tiene que poder ser empoderada por Dios. El Espíritu Santo tiene que poder venir sobre la vida. Y Dios no te va a llenar con su Espíritu Santo, no te va a poder usar para su gloria si no derribas altares en tu vida todavía. Pero es que si dejo esto, si dejo lo otro, ¿y qué me van a decir? Y se van a burlar de mí, y no voy a poder, y no voy a tener, y si me equivoco, y miedos y temores, historias que nos mantienen bloqueados. Comienza a derribar altares, comienza a tomar decisiones, empieza a cortar con aquellas cosas que te están robando la bendición. Empieza a entender que Dios es dueño y Señor de toda tu vida, no solamente de una parte, sino de toda tu vida. Pero, versículo 33, todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, escucha, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo también llegaron de Aser, de Zabulón y de Neftalí, a los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón, una piel de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra de alrededor, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues, que cuando se levantó de mañana, él encontró el vellón, lo exprimió y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré una vez más, solamente probaré una vez más y ya está. Ahora te ruego solamente que el vellón se quede seco y toda la tierra alrededor se quede mojada. Y aquella noche Dios lo hizo así. El vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. El Espíritu de Dios vino sobre la vida de Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón había derribado los altares y había edificado un altar a Dios. Y no solamente eso, sino que de pronto ahí comienza una relación personal con Dios en la cual Dios le da la estrategia para poder vencer a sus enemigos. Encontramos cómo de pronto Dios llama a la vida de Gedeón y Dios lo levanta con un plan tremendo para obtener victoria para Israel. Y yo puedo ver aquí cómo cuando él toca el cuerno bajo la unción del Espíritu Santo, son convocados personas para unirse a su causa. Una persona que es llena del Espíritu Santo siempre va a ser de inspiración para otros. Una persona que es llena del Espíritu Santo siempre va a afectar positivamente la vida de los demás. Una persona que es llena del Espíritu Santo conoce el plan de Dios y sabrá guiar a otros dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Él cuando hizo una convocatoria la hizo bajo la unción del Espíritu Santo y fueron convocados. ¿Y quiénes vinieron? Vino Aser, vino Zabulón, vino Neftalí, las tribus que rodeaban el territorio de Manasés. Porque los enemigos se habían levantado contra el pueblo. En esta ocasión no iban a hacer una incursión esporádica, no, ni mucho menos. Había un plan que se estaba gestando. Había un plan que se estaba desarrollando en el valle de Jezreel. En esta vez los amalecitas y los madianitas. Madián significa el que contiende, el que lucha, el que genera conflicto. Amalek significa destructor. Los amalecitas en la palabra de Dios son aquellos que impidieron al pueblo de Israel llegar a la tierra prometida, se cruzaron en su camino.
Amalek siempre trataba de robar la bendición al pueblo de Dios. Recuerda la batalla de Amalek, el pueblo de Dios, cuando estaba Moisés en lo alto del monte y Aarón y Hur tenían que sostener sus brazos. Cuando los brazos de Moisés estaban en alto, Israel prevalecía sobre Amalek. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek era el que prevalecía. Amalek viene para desgastar nuestras fuerzas, para minar, para cansarte, para desanimarte. Son enemigos espirituales que afectan la vida del cristiano. Madián y Amalek, ¿no vienen dos personas físicas a enfrentarte? Son cuestiones de ámbito espiritual. El enemigo viene con cansancio, viene con desánimo, viene para atemorizarte, para que no te levantes, para que no avances. Y siempre los planes del diablo son más grandes. Cuanto más tiempo llevas en los caminos del Señor, cuanto más decisiones tomes, más grandes serán los ataques que tengas que enfrentar. Y tenemos que entender que en el tiempo en el que estamos viviendo hay un ataque que se levanta contra la iglesia del Señor. Hay una crisis de valores, una crisis moral. Aún hoy en día, el entrar en una iglesia evangélica no te garantiza que lo que se enseñe está en la palabra de Dios. Porque muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Pero lo que yo encuentro aquí es que Dios siempre tiene un remanente. Y ese remanente es guiado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convoca a su gente. Y aquellas personas que son espirituales, aquellas personas que mantienen una relación personal con Dios, son aquellas que se alinean, que se afinan, que se enfocan dentro del plan de Dios. Dice la palabra, el hombre carnal no puede discernir las cosas que son espirituales. El espiritual discierne todas las cosas. Hay cosas que no las entiendes porque te falta espiritualidad. Porque tratas de procesar la vida cristiana, la vida de iglesia, desde una mente natural, humana. Como si la iglesia fuese una empresa o un club social. Te estás equivocando totalmente. Los principios de la palabra son principios espirituales y de manera espiritual es que uno se debe de manejar. Nuestras relaciones tienen que ser espirituales. Y cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, esa es la única manera de ir todos a uno. Es un mismo Dios, un mismo sentir, un mismo espíritu. Lo que nos une es el Espíritu Santo. Y si no entendemos esto, nos estamos equivocando. Por eso cuando Gedeón se levanta y bajo el poder del Espíritu Santo, él realiza la convocatoria, aquellos acuden al campo de batalla. Y el Espíritu Santo nos está llamando a levantarnos en este tiempo y a empezar a plantar cara al enemigo que quiere destruirte. A no huir de los problemas, a no escondernos de los problemas, a no escondernos de las dificultades, a no encerrarnos en cuevas. Y escondidos en cuevas con los ojos cerrados empezamos a repetir que esto va a pasar, que se va a terminar, que se va a terminar, que se va a terminar. Y no es así. Hasta que tú no plantes cara a tu enemigo, hasta que no plantes cara al problema y digas, bueno, ¿qué está pasando? Se acabó, hasta aquí. ¿Acaso yo no soy hijo de Dios? ¿Acaso Dios no está conmigo? Tengo que dejar de verme como me ven los demás, plantarme bien firme y entender que yo tengo victoria en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Dios le dijo a Josué, capítulo 1 de Josué, cuando él se vio frente a la tierra, Dios le dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. La palabra del Señor nos dice que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Jesús le dijo a sus discípulos, Lucas 10:19, Dios doy potestad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos victoria asegurada. Tenemos victoria asegurada. El Espíritu Santo. Fíjate que cuando Gedeón realiza esa convocatoria, los primeros que se unen son la gente de su familia. Los abiezeritas, su familia. Cuando él dice, vamos a la guerra, los primeros son los que están cerca. Porque lo que tú decides siempre genera influencia en tu entorno más cercano. Tu manera de vivir marca a otros, influencia a otros.
El Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ser testigo no es ponerte una corbata, agarrar una cartera con unas cuantas revistas e irte de casa en casa. Eso no es ser testigo. Ser testigo es vivir todos los días la realidad del Evangelio en tu propia vida. Y desde tu experiencia, desde lo que tú vives, llevar a la gente a Cristo. No hablar de algo que no conocemos. No hablar de algo ajeno a nosotros. Lo más poderoso que tú tienes es tu testimonio personal. Tratar de compartir el Evangelio sin la vivencia y el testimonio personal es absurdo. Porque solamente siendo testigos, nuestra propia vida es un testimonio abierto. Yo hablaba con alguien de esto hace poco tiempo. Un hermano que me decía, mira, he tenido la oportunidad de hablarle del Señor a alguien, una persona muy importante de negocios. Me dijo, yo no sé cómo ha sido, pero yo simplemente le he contado lo que Dios ha hecho en mi vida. Y me contaba este hermano, cuando le conté lo que Dios ha hecho en mi vida, este hombre se quebró y comenzó a llorar, un hombre de negocios. ¿Por qué? Porque no es la elocuencia de palabras, no es cuántos versículos de la Biblia. Y dice, espérate un momento, abre la Biblia que te voy a enseñar lo que es el Evangelio. No se trata de utilizar palabras muy elocuentes, de empezar a filosofar y a discutir. No se trata de decirle, hey, mira, esta era mi vida. Me encontré con Cristo, Cristo me cambió, Cristo me libró. Ahora soy otra persona completamente diferente. Lo que nadie ha podido hacer, solamente Cristo lo hizo. Y eso es poderoso. Una iglesia cambia una sociedad de esta manera. Esta es la forma de cambiar la sociedad. No es otra, esta es la forma. Nuestras propias vidas. Pedro dijo, sois cartas abiertas. Somos cartas abiertas. La gente nos lee 24 horas al día. La gente está permanentemente viendo qué somos. No quiénes somos, qué somos. Lo importante no es tanto quién eres, sino qué eres. Y eso se manifiesta en nuestra manera de vivir. Su propia familia fue la primera. Después, toda la tribu de Manasés. Después llegó la tribu de Aser que estaba cerca. ¿Sabes qué significa Aser? Feliz o afortunado. Luego llegó la tribu de Neftalí. ¿Sabes qué significa Neftalí? El que lucha y sale victorioso. Y luego llegó la tribu de Zabulón. Zabulón significa hogar, casa, morada. Toda esa gente se juntó. Dios llama a todos a la batalla. Pero si tú quieres ser un referente y enseñarle al mundo cómo se enfrentan los problemas, tu manera de enfrentar los problemas va a ser lo que inspire la vida que tienes alrededor. Desde tu ejemplo al enfrentar los problemas es que nosotros enseñamos. Es muy fácil decir, no, esto se hace así, así y así y de esta manera. Pero la gente va a decir, ok, está bien, pero yo quiero ver cómo tú manejas tus problemas. Yo quiero ver qué haces tú en tus momentos de presión. Y tu forma de vivir va a ser lo que realmente marca una diferencia o no. El último y tercer punto, o tercer momento de la vida de un ungido. Yani, lo encontramos en el capítulo 7. Y posiblemente esta es la parte de la historia más conocida o más popular cuando hablamos de Gedeón. Versículo 1 del capítulo 7, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo, escucha bien esto, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Escucha bien esto. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Es decir, acuden al llamado 32,000 personas. Vamos a conquistar, vamos a ganar Sevilla para Cristo, España.
el mundo, el universo. Vamos a servir a Dios. Vamos adelante. ¿Cuántos lo creen? A ver, wow. ¡Vamos! 32.000 personas. Imagínate. Y Dios le habla a Gedeón y le dice, hey, de esos 32.000, realmente sobran bastantes. Porque entre tus filas tienes un montón de gente que realmente no están comprometidos. Entre tus filas tienes un montón de gente que a la hora de la verdad, cuando estén en medio del campo de batalla, y de pronto vean que le viene una malecita con la espada, se van a ir corriendo. De entre esos 32.000 tienes algunos que cuando empiece a picar un poquito más el sol, empieza a hacer un poquito más de calor, van a decir que me quemo. Y no solamente eso, sino yo quiero demostrarte cómo yo soy. Sois demasiados. En otras palabras, imagínate Dios, no me hace falta tanta gente. No me hace falta tanto. Si yo quiero hacer mi obra, quiero demostrar que es mi obra. Quiero demostrar cómo yo trabajo. Yo busco corazones preparados. Y este es el tercer momento de un escogido, es la preparación. Y tú tienes que prepararte para entender dónde estás, para entender qué es la vida cristiana. Porque si tú no entiendes qué es la vida cristiana, te vas a equivocar. Te vas a hacer una idea romántica de lo que es el Evangelio. Y a la mínima prueba que tengas, a la mínima dificultad, vas a salir corriendo. Por eso ya Gedeón desde el primer momento es claro. Y dice, a ver, los que le dé miedo a agarrar una espada, los que tengan miedo a sufrir, los que no les guste madrugar, los que no les guste ser puntuales, los que tengan problemas con la generosidad, los que tengan problemas con servir, los que tengan problemas con este, los que quieran una vida cómoda, los que no quieran problemas, los que sean cascaritas de huevo que a la mínima que se lo dice se ofenden. Antes que vayamos más adelante, antes que sigamos, antes de que vosotros os hagáis una idea equivocada y nosotros acabemos repercutidos por vuestra actitud, antes de nada, los que quieran, hey, está bien, los que quieran, que se vuelvan para casa. Y no hay problema. Yo no sé tú, si yo soy Gedeón, yo estaría ahí. Si irán 200, 300, 32.000 personas. Si irán 200, 300, 1.000. ¿Qué son 1.000 al lado de 32? Se van 22.000. 22.000. ¿Tú te puedes imaginar cuando empieza uno a hacer así? Bueno, agarra la mochila, se va el primero, se van 10 detrás. Luego 100, 200, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15, 20, 22.000. Y se quedan 10.000. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque algunos quieren un evangelio cómodo, lo fácil. Ir a la iglesia un día entre semana, porque los otros tengo muchas cosas que hacer. No me puedo perder mi serie, estoy cansado, tengo que ir al gimnasio, tengo que descansar en casa. Porque 6 días para estar en casa no es suficiente. No, va a la iglesia, un domingo sí, otro domingo no. Poquito, lo justo. No vaya a ser que eso de ir todos los domingos a la iglesia metabólicamente me reproduzca una reacción en el cuerpo o cualquier cosa mala. No vaya a ser que esto se va a convertir en costumbre, esto de ir el domingo a la iglesia. No quiero problemas. No. Hermano, puedes venir, puedes ayudarnos a servir aquí. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? No, tendrías que venir un poquito antes del culto. No. A mí no. Yo tengo mi hora de llegada. No me pidas yo que llegue 15 minutos antes, 1 hora antes. Esto es una secta. Por favor. ¿Qué es esto? A mí déjame tranquilito. A mí que no me moleste nadie. Como iglesia trabajamos con grupos pastorales, ¿sabes? Tenemos grupos pastorales, tenemos hombres y mujeres, tenemos un grupo de hermanos y de hermanas que han tomado carga por cuidar de la gente. Son gente que me ayudan a mí y a mi esposa en la labor pastoral de la iglesia, porque a nosotros es imposible tratar con todo el mundo, todos los problemas, es imposible. Estamos disponibles 100%, por supuesto que sí, pero físicamente es imposible.
Y por un lado queremos asegurarnos que todo el mundo sea cuidado y por otro lado queremos levantar ministerios. Porque esto no es trabajo solamente del pastor, es la iglesia. Amén. Pero hay gente, algunos hermanos, que no quieren ser cuidados, no quieren ser pastoreados. Y te llaman tu líder. Hay gente aquí que está en grupos pastorales y tu responsable pastoral que ha tomado carga por ti, que está orando por ti, que está puesto a tu lado para cuidarte, para protegerte, para bendecirte. Llevan meses intentando tomarse un café contigo para ver qué tal estás. Y es imposible porque les rehuyen, porque no quieren. No quieren. No hay ningún problema. Está bien. Es lo que tú decides. Estupendo. Pero eres de esos 22.000 que tiran para atrás, ¿eh? Te estás perdiendo el poder crecer, el poder ir adelante. Se van 22.000. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Y Gedeón se echa la mano a la cabeza. 10.000. Llévalos a las aguas. Y allí, fíjate que dice el Señor, qué interesante, ¿eh? Y allí te los probaré. O sea, no es, escucha, quiero dejar bien claro esto. No es Gedeón el que prueba al pueblo, es Dios el que prueba al pueblo. Yo no soy el que pruebo los corazones de nadie. Es Dios el que permite situaciones en tu vida que prueban tu corazón. Es Dios el que prueba los corazones. Si por algún momento tú piensas que yo como pastor de la iglesia soy el que pruebo los corazones, el que levanto, el que no levanto, el que pongo, el que quito, estás equivocándote bastante. Obvio que tengo una responsabilidad, pero son tus decisiones, son tus oportunidades, es tu crecimiento, es tu relación con Dios, es tu llamado, es tu compromiso. Es algo entre tú y Dios. Tú mismo te colocas en el lugar donde tú estás. No le eches la culpa a nadie. Es Dios el que prueba. Y a veces Dios nos lleva a situaciones en las que nos lleva delante de un río. Y los ríos siempre son retos. Los ríos siempre son desafíos. Siempre el Jordán, siempre el río en la palabra de Dios es un sinónimo de reto, de desafío, de prueba. Siempre. Siempre. Y es interesante ver cómo Dios los lleva al lugar de la prueba, al lugar del límite, al lugar del desafío, porque en esos lugares es donde se prueba el corazón. Ahí es donde se ve lo que está dentro del corazón. El fuego pone a prueba la calidad de lo que está hecho algo. Las pruebas sacan a relucir lo que está dentro de nuestro corazón. Ahí se ve claramente. Si tú eres una persona que dices: pastor, necesito un consejo, no sé qué hacer, tengo este problema, ¿usted qué haría? Necesito un consejo. Y ahí vas tú como pastor y dices: pues mira, pues yo haría esto. Bueno, y hace todo lo contrario. No quiere un consejo, quieres que tú vayas y le digas lo que quiere escuchar. Si tú eres una persona que dice: yo no quiero cambiar, yo quiero, Padre, moldéame. Yo tengo gente que me dice: pastor, dígame lo que usted quiera, corríjame, dígame, enséñeme. Y a la mínima que le dices se te rebotan, se molestan, te ponen la cara larga y notas la tensión. Esa situación revela tu corazón, tú mismo te expones. Tú mismo te expones. Cuando tú le dices a Dios sí, cuando tú atiendes y dices sí al toque del Espíritu, a la llamada, a la convocatoria para ir a la guerra, para ir a pelear, entras en el campo de batalla, lo primero que hace Dios es probar tu corazón, te lleva al río, te lleva a la prueba, te lleva a la dificultad, y ahí dice: vamos a ver, vamos a hablar ahora tú y yo, a ver qué hay dentro de tu corazón, a ver qué es lo que está dentro. Escucha, Dios no bendice talentos, no bendice dones, no bendice capacidades, bendice corazones. Corazones. Si fuese por Gedeón era un tío lleno de miedo, escondido, atemorizado y con mal carácter, con mal genio. Le hablas de Dios y se rebota contra Dios, pero Dios mira el corazón de Gedeón. Y Gedeón lo único que necesitaba era un empujoncito, ser direccionado un poquito, afinar un poco la visión que tenía de sí mismo y aprender a usar las cosas de manera correcta. Allí te los probaré.
Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya, no irá. Entonces llevó Gedeón al pueblo, a las aguas. Y dijo el Señor a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano, es decir, se agacharon y tomaban con la mano el agua y lo llevaban a su boca así. Fueron el número de la gente que se agachó y tomó del agua con la mano 300. 300. Y entonces Gedeón podía pensar, bueno, qué bien, me quedo con 9.700. La cosa no está tan mal. Ahora Dios le dice, no, los 9.700 se van, te bajo los 300. Y Dios le dice, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Ahora, la fuente de Arod. La fuente de Arod, el lugar de la prueba. Arod significa fuente del temblor. Fuente del temblor. Cuando viene el miedo, nosotros tenemos dos opciones. Cuando viene el temor, todos pasamos por momentos de temor, todos. El que dice aquí, yo soy un valiente, soy un machote o una mujerona y nunca paso miedo, nunca paso temor. Todos en algún momento tenemos momentos de temor. Pero, igual que no podemos evitar vernos en esas situaciones de temor, sí que podemos elegir qué actitud tenemos frente al temor. Y están los que cuando se ven en las situaciones de temor son conscientes de su realidad. Y están los que ante las situaciones de temor se arrodillan delante del temor y quedan paralizados. Todos ellos habían sido convocados a una guerra. Y cuando Gedeón dice, vamos a beber agua. En otras palabras, cuando llega el momento de la necesidad, cuando llega el momento donde necesito algo, cuando llega el momento de la incomodidad, cuando llega el momento de la prueba, ante la necesidad, ante la prueba, vamos a ver cómo reaccionan cada uno de ellos. Y te das cuenta que ante la necesidad hay un grupo que se agachan, pero prudentemente están bebiendo agua, pero están alerta a su alrededor. ¿Por qué? Porque son conscientes en todo momento, a pesar de que están en necesidad, a pesar de que están en prueba, a pesar de que están en una circunstancia de temor, a pesar de todo eso, ellos no han perdido la conciencia de que están en medio de una guerra y por lo tanto tienen que estar alertas y preparados. Pero hay otro grupo, 9.700 hombres, que le dicen, vamos a beber agua, vamos a beber agua. Se olvidan de que están en una guerra, se quitan las armas, las sueltan, se ponen de rodillas y centran todo su esfuerzo en beber agua, en saciarse ellos. Se olvidan de que están en la guerra y que en cualquier momento el enemigo viene y los derriba. Y es estrechar el cerco un poco más, porque el mensaje de Dios para aquellos que son escogidos por Dios es el siguiente: en medio de la guerra llegan momentos de temor, en medio de la guerra llegan momentos de necesidad, llegan momentos donde vas a tener que beber agua, donde vas a tener sed, donde vas a tener escasez, donde van a venir momentos de prueba. En esos momentos no te olvides que estás en una guerra, no bajes la guardia. Porque muchos cristianos pierden la noción y la conciencia de que están en guerra y se relajan, aflojan en su compromiso. Si es así, no calificas para estar dentro del ejército de Dios. 300 hombres. Pero aunque sean solamente 300, con esos 300 Dios va a hacer cosas grandes. Te digo, ¿sabes cuánta gente había en el ejército de Amalek y de Madián? ¿Sabes cuánta gente había? 135.000. 135.000. ¿Cuántos eran ellos? ¿Quieres que te lo ponga de una manera un poquito más gráfica? Esto significa que cada soldado de Gedeón tenía que matar
a 450 madianitas. Cada uno de ellos tenía que matar a 450 madianitas. Pero ¿sabes cuál es el resultado de esta historia? Que Dios les dio una victoria extraordinaria. Y siglos después, un profeta llamado Elías se acercó a un lugar cercano del Monte Carmelo y se vio frente a 450 profetas de Baal y recordó esta historia. Y dijo, soy yo solo frente a 450, pero yo creo en un Dios que es el Dios de lo imposible, es el Dios de las maravillas, es el Dios que supera todas nuestras expectativas. No importa lo grande que sea el adversario, Dios siempre te va a dar victoria. Por eso, número 1, aquellos que son llamados por Dios tienen que empezar a desarrollar visión. Número 2, es importante la unción del Espíritu Santo. Número 3, comienza a prepararte porque entramos en un tiempo de guerra y de batalla. Póngase de pie, por favor.